Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Queremos darles una cordial bienvenida a este programa, La Voz del Espíritu de Profecía. Vamos avanzando en nuestro estudio, el libro del conflicto de los siglos. Así que les saludamos esta mañana, les agradecemos por acompañarnos y también les deseamos un feliz sábado como siempre. Gracias a Dios por la manifestación poderosa en cada uno de nosotros. Y ahora voy a invitarles para que inclinemos el rostro y vamos a orar para entrar de lleno a nuestro programa. Amoroso Padre, que habitas en las mansiones celestiales, en las alturas de los cielos, gracias esta mañana te damos porque permite, Señor, que podamos presentarnos delante de ti, que podamos tener vida y salud y la disposición y la oportunidad, Señor, de sentarnos a los pies de Jesucristo para escuchar su voz. Bendice el mensaje, Señor, dirígelo con el poder de tu Espíritu Santo y permítenos el gozo, Señor, de sentir tu presencia en nuestras vidas. Perdona nuestras iniquidades, nuestro Dios, y tómanos en tus benditas manos. Te lo rogamos, te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar el capítulo número 19 del conflicto de los siglos, que se titula Una profecía significativa. Y bueno, vamos cada vez nos vamos aproximando más y más a los estudios profundos que tienen que ver con el ámbito profético. Así que vamos a comenzar. Un agricultor íntegro y de corazón recto que había llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad, fue el hombre especialmente, note bien, escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. En el capítulo 18 estudiamos que cuando Cristo vino por primera vez, el mundo no estaba preparado para recibirle, ni siquiera quienes habían recibido la noticia, la responsabilidad, la indicación de preparar al mundo para la primera venida de Cristo Jesús, del Mesías, que significa ungido. Mesías es lo mismo que Cristo, nada más que Mesías en hebreo, y Cristo en griego, es la transliteración del hebreo al griego, Cristo. Y Mesías y Cristo significan ungido. Así que nadie estaba, es decir, muy poquitos estaban, ya lo estudiamos, poquititos, nos sobran dedos de las manos para poder identificar o contar a los que estaban esperando la venida del Mesías. Así que el Señor, entonces ahora vamos a hablar de la segunda venida de Jesucristo y vamos a ver cómo el Señor también va a impulsar un pueblo para que pueda también preparar al mundo para la segunda venida de Cristo Jesús. Y como muchos otros, o como otros muchos reformadores, Guillermo Miller había batallado con la pobreza en su juventud y así había aprendido grandes lecciones de energía y abnegación. Los miembros de la familia de que descendía se habían distinguido por un espíritu independiente y amante de la libertad, por su capacidad de resistencia y ardiente patriotismo, y estos rasgos sobresalían también en el carácter de Guillermo Miller. Su padre fue capitán en la Guerra de la Independencia norteamericana y a los sacrificios que hizo durante las luchas de aquella época tempestuosa pueden achacarse las circunstancias apremiantes que rodearon la juventud de Miller. Así que estamos viendo el contexto histórico de dónde surgió, de dónde se desarrolló Guillermo Miller, quien había sido escogido por el Señor para, de manera especial, dar un auge, un ímpetu a la predicación de la segunda venida de Jesucristo. Poseía una robusta constitución y ya desde su niñez dio pruebas de su inteligencia poco común, que se fue acentuando con la edad. Su espíritu era activo y bien desarrollado y ardiente su sed de saber, aunque no gozara de las ventajas de una instrucción académica. Su amor al estudio y el hábito de reflexionar cuidadosamente, junto con su agudo criterio, hacían de él un hombre de sano juicio y de vasta comprensión. En realidad, Guillermo Miller fue
él mismo se instruyó. No tuvo la oportunidad de cursar académicamente, pero él se preparaba cada día a sí mismo. Su carácter moral era irreprochable y gozaba de envidiable reputación, siendo generalmente estimado por su integridad, su frugalidad y su benevolencia. A fuerza de energía y aplicación, no tardó en adquirir bienestar. Si bien conservó siempre sus hábitos de estudio, desempeñó con éxito varios cargos civiles y militares, y en el camino hacia la riqueza y los honores parecía estarle ampliamente abierto. Así que parecía que tenía un gran futuro glorioso respecto a los bienes de esta tierra. Su madre era una mujer de verdadera piedad, de modo que durante su infancia estuvo sujeto a influencias religiosas. Sin embargo, siendo aún niño, tuvo trato con deístas. Estos deístas son aquellos que creen en un Dios creador o en una fuerza superior creadora, pero que no se relacionan con, no se lo atribuyen, no se relacionan con la religión. Así que con estas personas tuvo tratos, se relacionó Guillermo Miller, cuya influencia fue reforzada por el hecho de que la mayoría de ellos eran buenos ciudadanos y hombres de disposición humanitaria y benévolas. Viviendo como vivían en medio de instituciones cristianas, sus caracteres habían sido modelados hasta cierto punto por el medio ambiente. Debían a la Biblia las cualidades que les granjeaban respeto y confianza, y no obstante, tan hermosas dotes se habían malogrado hasta ejercer influencia contra la palabra de Dios. Sí, tenían muchas características bonitas de su carácter, pero el problema es que se habían vuelto en contra de la palabra de Dios. Incluso Guillermo Miller también estaba pasando por esta situación. Al rozarse con estos hombres, Miller llegó a adoptar sus opiniones, por supuesto, claro que sí. Entonces, las interpretaciones corrientes de las Sagradas Escrituras presentaban dificultades que le parecían insuperables, pero como al paso de sus nuevas creencias le hacían rechazar la Biblia, no le ofrecían nada mejor que sustituirla. Distaba mucho de estar satisfecho. Sin embargo, note bien, conservó esas ideas cerca de 12 años, pero a la edad de 38, el Espíritu Santo obró en su corazón y le hizo sentir su condición de pecador. No hallaba en su creencia anterior seguridad alguna de dicha para más allá de la tumba, es decir, no le satisfacía, no encontraba la felicidad, la esperanza, la tranquilidad, la paz que él estaba buscando en sus nuevas creencias, y entonces él fue dirigido y tocado por el Espíritu Santo. El porvenir se le presentaba sombrío y tétrico, refiriéndose años después a los sentimientos que le embargaban en aquel entonces. Dijo, note bien, el pensar en el aniquilamiento me helaba, y me estremecía, y el tener que dar cuenta me parecía entrañar destrucción segura para todos. El cielo antojábaseme de bronce sobre mi cabeza, y la tierra hierro sobre mis pies. La eternidad, ¿qué era? Y la muerte, ¿por qué existía? Cuanto más discurría, tanto más lejos estaba de la demostración. Cuanto más pensaba, tanto más divergentes eran las conclusiones a que llegaba. Traté de no pensar más allá, pero ya no era dueño de mis pensamientos. Me sentía verdaderamente desgraciado, pero sin saber por qué. Murmuraba y me quejaba, pero no sabía de quién. Estaba inquieto, algo pasaba en su vida que no le daba esa paz y esa tranquilidad, no lo dejaba quieto. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía ni dónde ni cómo encontrar lo correcto y justo. Gemía, pero lo hacía sin esperanza. En ese estado permaneció varios meses. De pronto, dice, el carácter de un Salvador se grabó hondamente en mi espíritu. Me pareció
que bien podía existir un ser tan bueno y compasivo que expiara nuestras transgresiones y nos librara así de sufrir la pena del pecado. Sentí inmediatamente cuán amable había de ser este alguien y me imaginé que podría yo echarme en sus brazos y confiar en su misericordia. Pero surgió la pregunta, ¿cómo se puede probar la existencia de tal ser? Encontré que fuera de la Biblia no podía obtener prueba alguna de la existencia de semejante Salvador o siquiera de una existencia futura. Así que él tiene que volver a la Biblia. De hecho, él no descartó totalmente la Biblia porque ya había estudiado suficiente, estaba inquieto ahí, pero tenía presente en su mente lo que había estudiado de la Biblia. Discerní, noten ahora el cambio total, ahora sí total, pleno, respecto a la palabra de Dios, a la Escritura. Discerní que la Biblia presentaba precisamente un Salvador como el que yo necesitaba, pero no veía cómo un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. Me vi obligado a admitir que las Sagradas, note bien, me vi obligado a admitir que las Sagradas Escrituras debían ser una revelación de Dios. Estaba entendiendo, estaba comprendiendo, estaba asimilando el mensaje de nuestro Dios. Ya las aceptaba como una revelación de Dios, llegó a la conclusión y llegó a entender que la palabra de Dios tendría que ser una revelación precisamente de Dios. Llegaron a ser mi deleite y encontré en Jesús mi amigo. El Salvador vino a ser para mí el más señalado entre 10,000 y las escrituras que antes eran oscuras y contradictorias se volvieron entonces antorcha a mis pies y luz a mi senda. Mi espíritu obtuvo calma y satisfacción. Encontré que el Señor Dios era una roca en medio del océano de la vida. La Biblia llegó a ser entonces mi principal objeto de estudio, note bien, y pude decir en verdad que la escudriñaba con gran deleite. Así que la Santa Biblia, la palabra de Dios, se convirtió en su principal fuente de estudio. Me admiraba de que no hubiese visto antes su belleza y magnificencia, noten bien, porque ya habíamos dicho que la había estudiado, y de que hubiese podido rechazarla. En ella encontré revelado todo lo que mi corazón podía desear y un remedio para toda enfermedad del alma. Perdí enteramente el gusto por otra lectura y me apliqué de corazón a adquirir sabiduría de Dios. Así que ahora estaba totalmente, plenamente convencido de que la palabra de Dios, de que la Biblia era la revelación que el Señor había dejado para el ser humano y que ahí encontraba a un Salvador que era el único ser que podía librarlo, salvarlo del pecado y que ahora sí su vida tenía sentido, tenía significado, ahora sí estaba encontrando la paz, la felicidad, la tranquilidad. Muy bien, saludamos a nuestro amigo Antonio Rodríguez. Feliz sábado, bendiciones, gracias igualmente para usted, mi querido hermano. Que Dios me lo bendiga, que disfrute de este santo sábado. Y muchas gracias por acompañarnos. Miller hizo entonces pública profesión de fe en la religión que había despreciado antes. Note bien, pero sus compañeros incrédulos, los deístas, acuérdense, no tardaron en aducir, todos aquellos argumentos de que él mismo había echado mano a menudo contra la autoridad divina de las Santas Escrituras. Es decir, Guillermo Miller utilizó todos sus argumentos anteriormente para desacreditar la Biblia y ahora sus amigos lo estaban haciendo también, pero para Guillermo Miller ya no hacían mella. Él no estaba todavía preparado para contestarles, pero se dijo que si la Biblia es una revelación de Dios, debía ser consecuente consigo misma y que habiendo sido dada para instrucción del hombre, debía estar adaptada a su inteligencia. Así, si la Biblia es para el ser humano, para bendición del ser humano, para instruir al ser humano, bueno, entonces el Señor tenía que permitir que nosotros como seres humanos la pudiéramos comprender, es lo que decía y razonaba Guillermo Miller. Resolvió
estudiar las Sagradas Escrituras por su cuenta y averiguar. Decíamos que Guillermo Miller era un autodidacta, él no fue a la escuela, pero era un autodidacta. Resolvió estudiar las Sagradas Escrituras por su cuenta y averiguar si toda contradicción aparente no podía armonizarse. Note bien, a ver si efectivamente esas aparentes contradicciones, porque en realidad la Biblia no presenta ninguna contradicción. Algunos ven aparentes contradicciones ahí, pero cuando se estudia la Biblia de manera sistemática, entonces nosotros vamos a llegar a la conclusión de que no existen contradicciones y que todo está totalmente armonizado. Procurando poner a un lado toda opinión preconcebida. Noten bien cómo Guillermo Miller va a estudiar la Biblia. Así es como se debe de estudiar la Biblia. Procurando poner a un lado toda opinión preconcebida y prescindiendo de todo comentario. Es decir, no tengo que ir yo a estudiar la Biblia con ideas ya preconcebidas de que para solamente tratar de buscar la base bíblica de las ideas que ya tengo. No, Guillermo Miller se despojó de todas esas ideas y entonces con la sola Biblia comenzó a estudiar. No utilizó ningún solo comentario, comparó. Note bien cómo se debe de estudiar la Biblia, porque la Biblia sola se contesta. Comparó pasaje con pasaje con la ayuda de las referencias marginales y de la concordancia. Entonces ahí la Biblia, los que han estudiado la Biblia saben que traen ahí sus concordancias. Dice, comparó pasaje con pasaje con la ayuda de las referencias marginales y la concordancia. Aquí vemos las ayudas. En esta línea azul, aquí vienen las concordancias, las ayudas, a donde el pasaje que estamos estudiando, donde se presenta otro mensaje similar. Repito, comparó pasaje con pasaje y con la ayuda de las referencias marginales y la concordancia que al final trae cada Biblia en orden alfabético para poder ir ubicando los diferentes temas y tópicos de acuerdo a los textos que maneja la Biblia. Prosiguió su estudio de un modo regular y metódico, empezando con el Génesis y leyendo versículo por versículo. No pasaba, note bien, adelante, sino cuando el que estaba estudiando quedaba aclarado. Hasta que le quedaba claro el versículo, hasta entonces pasaba. Así hay que estudiar la Biblia. No se trata de ir avanzando así como abuelo de pájaro y decir, yo ya terminé de estudiar la Biblia, ya la leí como 20 veces. No se trata de eso, porque no tiene ningún sentido, porque no estamos aprendiendo nada. Cuando nosotros vamos, no importa que nos llevemos años estudiando las Sagradas Escrituras, es importante que vayamos comprendiendo lo que estudiamos. Así que no pasaba adelante, sino cuando el que estaba estudiando quedaba aclarado, dejándole libre de toda perplejidad. Cuando encontraba algún pasaje oscuro, solía compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna referencia con el asunto en cuestión. Reconocía a cada palabra el sentido que le correspondía en el tema de que trataba el texto. Y si la idea de que él se formaba, armonizaba con cada pasaje difícil de comprender, encontraba la aplicación, voy a repetir. Y si la idea de él, que de él se formaba, es decir, del pasaje, armonizaba con cada pasaje colateral, la dificultad desaparecía. Ahora, así cada vez que daba con un pasaje difícil de comprender, encontraba la explicación en alguna otra parte de las Sagradas Escrituras. Es decir, hemos dicho que la Biblia se contesta sola, pero hay que ir estudiando de manera sistemática todos los pasajes, y especialmente si tenemos, como acabamos de leer, un pasaje difícil, oscuro, que no lo comprendemos. Bueno, hay que ir estudiando en la Biblia todos los demás pasajes porque nos van a arrojar luz. Entonces, a medida que estudiaba y oraba fervorosamente para que Dios le alumbrara, lo que antes le había parecido oscuro se le aclaraba, experimentaba la verdad de las
palabras del salmista: el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Con profundo interés estudió los libros de Daniel y Apocalipsis, note bien, siguiendo, es decir, los libros proféticos, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Claro que sí. Vio que en la medida en que se habían cumplido las profecías, lo habían hecho literalmente, que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas y similitudes, etcétera, o estaban explicadas en su contexto inmediato a los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados debían ser entendidos literalmente. Y así ya podemos entender literalmente lo que el pasaje, lo que el símbolo nos está queriendo decir. Así me convencí, dice, de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el que anduviere en el camino trazado por ellas, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubría las escrituras a su inteligencia. Es decir, se le presentaba la escritura a su capacidad intelectual y la podía entender. El Señor, queridos amigos y hermanos, la palabra de Dios es el mensaje de nuestro Dios, es su palabra. Dios es infinito, o sea, nosotros no podemos compararnos con Él en su inteligencia, pero nos dio el mensaje para que nosotros pudiéramos entenderlo correctamente, para que pudiéramos tener la interpretación correcta. ¿Hay misterios en la Biblia? Claro que sí hay misterios en la Biblia. ¿Hay cosas que no podemos entender? Claro que sí hay cosas que no podemos entender. Pero lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, lo que nosotros debemos entender, el Señor lo ha dejado con claridad y con la capacidad, con la opción de nuestra capacidad para poderlo entender y comprender. Lo que es el plan de salvación, lo que son las profecías mesiánicas, lo que son los acontecimientos finales de la historia de este mundo, proféticamente, Daniel y Apocalipsis. Todo eso lo podemos entender porque el Señor nos ha dejado el camino alumbrado. Las doctrinas, las enseñanzas, las creencias que maneja la Biblia, las podemos entender porque el Señor nos ha dado esa capacidad a través de la dirección del Espíritu Santo, por supuesto, de entenderlas. Tomando por criterio el modo en que las profecías se habían cumplido en lo pasado, para considerar el modo en que se cumplirían las que quedaban aún por cumplirse, se convenció de que el concepto popular del reino espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin del mundo, no estaba fundado en la palabra de Dios. Esta doctrina, que indicaba 1000 años de justicia y de paz antes de la venida personal del Señor, difería para un futuro muy lejano los terrores del día de Dios, pero por agradable que ella sea, es contraria a las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles, quienes declaran que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la siega al fin del mundo, que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y que el reino de las tinieblas subsistirá hasta el advenimiento del Señor y será consumido por el espíritu de su boca y destruido por el resplandor de su venida. Todo eso ahora Guillermo Miller lo entendía. ¿Por qué? Porque estaba estudiando de manera sistemática la Biblia, la estaba interpretando correctamente, y la doctrina de la conversión del mundo y del reino espiritual de Cristo no era sustentada por la iglesia apostólica. Claro que no, porque ya estaba entendiendo que la Biblia no presenta eso.
no fue generalmente aceptada por los cristianos hasta casi a principios del siglo de 18. Como todos los demás errores, este también produjo malos resultados, claro que sí. Enseñó a los hombres a dejar para un remoto porvenir la venida del Señor y les impidió que dieran importancia a las señales de su cercana llegada. Infundía un sentimiento de confianza y de seguridad mal fundada y llevó a muchos a descuidar la preparación necesaria para ir al encuentro de su Señor. Así que de cualquier manera el enemigo estaba trabajando, estaba influyendo en cada uno de ellos para que se descuidaran las verdades importantes que la Biblia presenta. Y la verdad más extraordinaria que la Biblia presenta es precisamente la segunda venida de Cristo Jesús. Y esa es la verdad que el enemigo ha tratado de ensuciar con un rapto secreto. Si nuestros hermanitos evangélicos, con todo respeto, con todo cariño y con todo amor, creen en un rapto secreto, entonces han caído en las trampas, en los engaños del enemigo, porque entonces están descuidando su preparación para la segunda venida de Jesucristo. Así que debemos ser conscientes que la Biblia presenta con toda claridad el mensaje de su segundo advenimiento. Miller encontró que la venida verdadera y personal de Cristo está claramente enseñada en las Santas Escrituras. San Pablo dice: el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y el Salvador declara que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con poder y grande gloria, porque como el relámpago sale del oriente y se ve lucir hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Será acompañado por todas las huestes del cielo, pues el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, y enviará a sus ángeles con grande estruendo de trompeta, los cuales juntarán a sus escogidos. Así de esplendorosa será la venida de Jesús. Lo que acabo de leer, de declarar, está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versos 30 a 27 y 31 y 25, 31. Claro, todo la venida de Jesús, el enemigo está tratando de empañar la venida de Jesús, así como empañó la primera venida de Jesucristo, la venida del Mesías. Pero la venida de Jesús no será a escondidas, no será a hurtadillas, no será allá o acá, será esplendorosa en todo el mundo, todo ojo le verá. Y eso es lo que el enemigo le teme, y eso es lo que el enemigo no quiere que la gente crea. Por eso nosotros tenemos que predicar, por eso tenemos que difundir con todo poder el mensaje de la segunda venida de Cristo Jesús. Ya vamos a ir terminando esta parte. A su venida los justos muertos resucitarán, y los justos que estuvieren aún vivos serán mudados. Note bien, la palabra del Señor habla de la resurrección, no de que cuando la persona que es buena muere se va al cielo. No, eso no enseña la Biblia, eso no es bíblico. Todo ser humano que se muere, sea considerado bueno, malo, más o menos, todos vamos a ir al sepulcro, todos han ido al sepulcro, y los que estamos vivos, si morimos, vamos a ir al sepulcro. Ahí vamos a quedar hasta que escuchemos la voz de Dios, ya sea en la primera resurrección, que es la de los justos, de los que van a ser salvos, o en la segunda resurrección después del milenio, para los impíos que habrán de ser destruidos por toda la eternidad. Pero es una resurrección. Note bien, a su venida los justos muertos resucitarán, los justos que estuvieren aún vivos serán mudados. No todos dormiremos, dice Pablo el apóstol, mas todos seremos mudados en un momento, es decir, transformados en un momento, en un abrir de ojos, al sonar la trompeta, porque se sonará la trompeta, y los muertos en Cristo, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos mudados, porque es necesario que este cuerpo corruptible, es decir, lleno de pecado, contaminado con el pecado, se revista de incorrupción, es decir, sin pecado, y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Todo esto lo dice el Señor en su palabra. Y después, de describir la venida del Señor, dice: los muertos en Cristo se levantarán primero,
Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, será esplendoroso, todo mundo se enterará. Nadie no se dará cuenta. Todo mundo se dará cuenta. No habrá nadie que diga yo no me di cuenta. No, todo mundo verá la segunda venida de Cristo. Y es importante ratificar, enfatizar, mejor dicho, que el Señor Jesús no va a pisar esta tierra en su segunda venida, porque esta tierra estará todavía contaminada con el pecado, sino que mandará a sus ángeles y entonces nos llevarán hasta la presencia de Cristo Jesús, y de ahí nos trasladaremos a la presencia de nuestro Dios en su santo trono allá en los cielos. Voy a leer un parrafito más y con esto terminamos. El pueblo de Dios no puede recibir el reino antes de que se realice el advenimiento personal de Cristo. El Señor había dicho, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y delante de él serán juntadas todas las naciones, y apartará a los hombres unos de otros, como el pastor aparta las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha, note bien, los salvados, y las cabras a su izquierda, los que se van a perder. Entonces dirá el rey a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, poseed el reino destinado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí están los que se van a salvar. Hemos visto los pasajes que acabamos de citar, que cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, en San Mateo capítulo 25, versos 31 al 34, que cuando venga el Hijo del Hombre, los muertos serán resucitados incorruptibles y que los vivos serán mudados, transformados. Este gran cambio los preparará para recibir el reino, pues San Pablo dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, con nuestro cuerpo contaminado por el pecado no podemos heredar el reino de Dios. Por eso tenemos que ser transformados antes, y eso lo dice 1 Corintios capítulo 15 verso 50. En su estado presente el hombre es mortal, corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y sempiterno, es decir, siempre, por siempre va a vivir eternamente. Por lo tanto, en su estado presente el hombre no puede entrar en el reino de Dios, pero cuando venga Jesús concederá la inmortalidad a su pueblo y luego los llamará a poseer el reino del que hasta aquí solo han sido presuntos herederos. Es decir, tenemos la promesa, somos herederos todavía en palabra, pero cuando Jesús venga por segunda vez, entonces se manifestará, se cumplirá y se ratificará esta promesa. Vamos a dejarle hasta aquí. Es interesante, es maravilloso lo que estamos estudiando, pero el tiempo se nos ha ido, de por sí ya comenzamos tarde. Sin embargo, queremos invitarle a usted, a querido amigo y querido hermano, para que pensemos siempre en la segunda venida de Cristo, que nos preparemos para encontrarnos con Cristo Jesús. ¿Cuál es la preparación que tenemos que tener para encontrarnos con Cristo Jesús? Bueno, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal a través del santo bautismo y mantenernos ahí. Y cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal a través del santo bautismo, entramos a un doble proceso, el proceso de la justificación, es decir, del perdón, y el proceso de la santificación, es decir, la regeneración. El Espíritu Santo cada día va regenerando nuestro carácter. Si nosotros nos mantenemos allí, si cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, nosotros estamos ahí, seremos salvos. Voy a invitarlos para que inclinemos el rostro y vamos a orar. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, pero sobre todo, Señor, por el mensaje maravilloso de la segunda venida de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a prepararnos y permítenos también poder difundir este mensaje a todo el mundo. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen un gran sábado y que el Espíritu Santo dirija sus vidas y que podamos regocijarnos en la presencia de nuestro Dios.